Se suponía que CB4 no funcionaría. La sátira era demasiado aguda. Los objetivos, demasiado poderosos. Y al comediante detrás de todo esto, aún le faltaban años para convertirse en una superestrella. Pero, de alguna manera, todo salió bien. Raperos de verdad aparecieron para burlarse de sí mismos. Una tormenta de nieve no pudo detener el fin de semana de estreno. Y una canción falsa sobre partes del cuerpo predijo un éxito real 9 años después. Estos son 13 datos curiosos sobre CB4. Créeme, las historias reales son más locas que cualquier cosa del guión porque, con poco dinero, lo único más peligroso fue que las calles era la verdad tras la cámara. Profundicemos en ello. Charlie Murphy llevó una pistola cargada a su audición. Charlie Murphy quería el papel de gusto, el narcotraficante, el gángster, el hombre cuya identidad es robada por el personaje de Chris Rock. El problema fue que Charlie fracasó en su primera audición. Chris Rock le dio una sola advertencia: sé más malo. Eso es todo. Sé más malo. Así que Charlie regresó para la segunda ronda. Pero esta vez, no solo actuó como gusto, se convirtió en gusto. Apareció con 2 secuaces, hombres de verdad, detrás del guardaespaldas. Se vistió con todo el personaje, las joyas, la actitud, toda la personalidad. Y en su cintura, una Glock 9 cargada, no un accesorio, una pistola real prestada por Ray Murphy Jr. Todos los demás en esa audición usaron pistolas de dedos, armas de mentira, un invento de Hollywood. Charlie sacó acero de verdad. La sala se quedó en silencio. Consiguió el papel. Años después, esta historia se convirtió en leyenda. El momento que lanzó la carrera actoral de Charlie Murphy, su primer papel importante, el que lo puso en el mapa, todo porque lo tomó literalmente. Las historias de Charlie Murphy en el set de CB4 se convirtieron en el oro del programa de Chapelle. Aquí hay algo increíble. Durante el rodaje de CB4, Charlie Murphy no se callaba. Entre tomas, contaba historias locas sobre su infancia como hermano mayor de Eddie Murphy, sobre la gente que conoció, las situaciones que presenció, historias sobre Prince, historias sobre Rick James, historias tan ridículas que nadie creía que fueran ciertas. Chris Rock las escuchó todas, se rió de todas, las archivó en su mente. Una década después, Dave Chappelle lanzó su programa de sketches, y necesitaba contenido. Los sketches de Rick James, el partido de baloncesto de Prince, el sofá, los panqueques, todo comenzó en el set de CB4. Chris Rock admitió más tarde que ojalá se le hubiera ocurrido usar esas historias primero. Las escuchó años antes que Chappelle, pero Dave apretó el gatillo y se hizo historia en la televisión. Desde una película ambientada en 1992 hasta La Música, un fenómeno cultural en 2003, pasaron 11 años entre el momento en que se contaron las historias y el momento en que el mundo finalmente las escuchó. Chris Rock insinuó una secuela que nunca pasó. Casi 20 años después del estreno de CB4 en cines, Chris Rock se sentó con Swa en Sade 45 para promocionar su nueva película, 2 Days in New York. Pero a mitad de la entrevista, soltó una bomba. Dijo: puede que haya un nuevo CB4. Nelson y yo hemos estado barajando algunas ideas. Una secuela después de tanto tiempo. Rock explicó su perspectiva. Cuando la hicimos, nunca imaginamos que los raperos serían viejos. Conozco a un montón de raperos veteranos, como Big Daddy Kane, así que quizá quiera hacer algo desde esa perspectiva. ¿Para qué un grupo nuevo cuando tienes un grupo con tanta historia? La propuesta tenía sentido. CB4 se burlaba de los jóvenes que fingen credibilidad callejera. Una secuela podría burlarse de los viejos que se aferran a la relevancia. El rap había cambiado. Los chistes prácticamente se escribían solos. Los fans esperaron y siguieron esperando. Ha pasado más de una década desde aquella entrevista. Sin secuela, sin actualizaciones, sin gira de reunión de CB4, solo un tentador que hubiera pasado sí. Que sobrevive en vídeos de YouTube y foros de hip hop. Quizás aún esté en desarrollo. Quizás se detuvo en desarrollo. O quizás algunas películas es mejor dejarlas como un momento perfecto en el tiempo.
Eazy-E fue el modelo visual de MC Gusto y lo sabía. Miren a MC Gusto. El Jerry Pearl, las gafas de sol, la indumentaria de los Riders, el estilo de Compton. Ahora miren a Eazy-E. El mismo rizo, las mismas gafas, la misma actitud. No fue casualidad. Chris Rock y el guionista Nelson George modelaron todo el personaje a partir del fundador de Ruthless Records. La apariencia, la voz, la personalidad. CB4 era esencialmente una parodia de NWA. Y MC Gusto era su sustituto de Eazy-E. Pero aquí está la cuestión musical. Eazy lo sabía. No solo lo sabía, sino que le encantaba. Nelson George dijo más tarde que trabajar con Eazy fue particularmente divertido porque entendía perfectamente lo que hacían. Captó la broma. Le siguió la corriente. Según George, a Eazy le pareció divertidísimo todo el concepto porque en el fondo sabía que la personalidad de gángster era en parte una actuación. La controversia mediática, la imagen peligrosa, el pánico moral. Para Eazy, parte de ello era solo negocio. Presionar botones, vender discos. CB4 expuso ese juego, y a su inventor le pareció gracioso. Incluso hizo un cameo en la película. CB4 contiene su única aparición en un largometraje. Chris Rock y Nelson George les presentaron la película al Dr. Dre y Eazy-E en un club. Antes de que CB4 fuera una película, era solo una idea. Chris Rock y Nelson George tenían un concepto, un falso documental de rap. Esto es Pain el Tap para el hip hop. Pero necesitaban apoyo. Necesitaban que los verdaderos protagonistas lo comprendieran y aprobaran. Así que una noche en Los Ángeles, se encontraron con Dr. Dre y Eazy-E en un club. Esto fue durante el peak de NWA, el grupo más peligroso de Estados Unidos. Los chicos a los que CB4 parodiaba directamente. Rock y George se acercaron y les presentaron la película allí mismo, en medio de una discoteca. Dre escuchó, Eazy escuchó, y Eazy pensó que era divertidísimo. George recordó más tarde que Eazy comprendió al instante la sátira. Sabía que su imagen pública era en parte una creación, una estrategia de marketing, un acto que vendió millones de discos. La idea de una película que se burlara de falsos gángsteres, haciéndose pasar por verdaderos gángsteres ante un tipo que entendía el rap gángster mejor que nadie, era oro en comedia. Eazy les dio su aprobación. La película avanzó y los hombres parodiados pasaron a formar parte de la parodia. Ron Howard filmó un cameo, luego lo cortaron. Un nombre inesperado para CB4. Ron Howard, opie del show de Andy Griffith, Richie Cunningham de Happy Days, el director de Splash, Cocoon y Backdraft. Ese Ron Howard, copropietario de Imagine Films con Brian Grazer, produjo CB4. Así que Howard se ofreció a hacer un cameo, no como productor, sino una aparición real en pantalla. Lo filmaron, él apareció, hizo su escena y luego lo cortaron por completo. La razón, según el informe de Daily Variety de diciembre de 1992, fue que la inclusión de Howard se consideró incoherente con los demás miembros del reparto. Tenían a Ice-T, Ice Cube, Eazy-E, Flavor Flav y Shaquille O'Neal haciendo cameos. Auténticas figuras del hip hop, auténticos iconos culturales. Y de repente, Ron Howard aparecía allí en una parodia de rap de gángsteres. No encajaba. El tono no era el adecuado. Así que lo llamaron. Corten la escena. En algún lugar de la bóveda de Universal, hay imágenes de Ron Howard y CB4 que nadie ha visto jamás. El pueblo ficticio Lowcas lleva el nombre de un guionista real. CB4 se desarrolla en Lowcas, California, un subarrendamiento ficticio que parodiaba Compton. El chiste es obvio. Poco dinero, nada de dinero. Un barrio falso con un nombre falso. Pero hay otra capa. Robert Lowcas es una persona real. Es uno de los 3 guionistas de CB4. Así que, cuando necesitaron un nombre para su pueblo ficticio, usaron el apellido de su co-guionista. Es una broma interna que se esconde a simple vista. Cada vez que un personaje dice ser de Lowcas, accidentalmente le da crédito a uno de los guionistas.
La película incluso incluye un falso reconocimiento en los créditos finales agradeciendo a los habitantes de Loukas, K9000, un pueblo ficticio con un código postal ficticio que lleva el nombre de un guionista real. La mayoría del público nunca lo notó, pero Robert Loukas lo supo siempre. Chris Rock sigue rechazando ofertas para tocar en vivo. Las ofertas siguen llegando y Chris Rock sigue diciendo que no. En una entrevista en SWA in the Morning, Rock revela algo descabellado. Los promotores lo han contactado varias veces, pidiéndole a CB4 que se reúna y toque en vivo en festivales de música reales, escenarios reales, público real. Un grupo de rap ficticio de una comedia de 1993 tocando junto a artistas legítimos. Rock dijo que todo era una locura. Y tiene razón. Es una locura. Pero aquí está la parte más loca. La gente lo quiere de verdad. Quieren ver a MC Gusto, Dead Mickey y Stab Master Arsen arrasar en un festival e interpretar Sweat of My Balls frente a miles de personas. Las canciones eran parodías, chistes escritos para burlarse de los excesos del rap gángster. Pero 30 años después, han cobrado vida propia. Rock ha rechazado todas las ofertas hasta ahora. Quizás esté protegiendo el legado. Quizás no quiera difuminar la línea entre la sátira y la realidad, justo de lo que CB4 se burlaba en primer lugar. O quizás un día por fin diga que sí. Han pasado cosas más raras. CB4 en realidad no rapeó sus propias canciones. Rock interpreta a MC Gusto. Son 3 actores interpretando raperos. Pero aquí está la cuestión. Ninguno de ellos terminó de grabar las canciones. Las voces fueron interpretadas por verdaderos artistas de hip hop. La voz rapera de Chris Rock fue proporcionada por Ig-Sea, un rapero de Compton. La voz de Alan Payne provino de Daddy o de Aesthetic. La voz del personaje de Stoney Jackson fue interpretada por Kool Mad D. Así que cada escena de actuación en CB4 es playback. Las secuencias de conciertos, los videos musicales, todo. Los actores repiten palabras grabadas por otros, lo que crea una hermosa capa de ironía. CB4 es una película sobre raperos falsos que se hacen pasar por gángsteres, y los actores que interpretan a esos raperos falsos fingen rapear. Falsedad tras falsedad. La sátira es más profunda de lo que la mayoría de la gente cree. Las 3 canciones de CB4 son versiones libres de clásicos del rap. La banda sonora de CB4 incluye 3 canciones originales interpretadas por el grupo ficticio: Straight Out of Loukas, Sweat for My Balls y su versión de Rapper's Delight. Ninguna es realmente original. Todas son parodías de un éxito ya existente. El mismo ritmo, la misma energía, la misma estructura, solo que con letras ridículas sobre un suburbio ficticio de California. Sweat from My Balls parodia la conversación de Kool G Rap y DJ Polo. El mismo contenido explícito llevado al absurdo, y Rapper's Delight es, obviamente, una versión del clásico de Sugar Hill Gang. 3 canciones, 3 plantillas, 3 originales objeto de burla. La genialidad de la música de CB4 no reside en que crearan canciones de rap divertidas. Es que tomaron canciones de rap reales y las llevaron más allá de la parodia. Si no conocías las originales, los chistes seguían funcionando. Pero si las conocías, la comedia se multiplicaba. La película se estrenó en el primer puesto a pesar de una épica tormenta de nieve en la costa. El 12 de marzo de 1993, CB4 llegó a los cines, y con ella una enorme ventisca. La tormenta del siglo, así la llamaron, una supertormenta que se extendió desde Cuba hasta Canadá. Nevadas récord en toda la costa este. Ciudades y aeropuertos cerrados, la gente se quedó en casa. El peor momento posible para el estreno de una película. Pero CB4 se estrenó en el primer puesto. $6,1 millones en taquilla, 125 cines en medio de una histórica tormenta de nieve. La gente caminó penosamente bajo una nevada récord para ver una parodia de rap de gángsteres. La película recaudó casi $18 millones con un presupuesto de 6 millones. El triple de dinero. En términos de Hollywood, eso es un avance. El primer papel protagonista de Chris Rock, su primer crédito como guionista, y funcionó. La ventisca no pudo detenerla.
Las críticas fueron variadas, pero el público acudió de todos modos. A veces el momento no importa. A veces el producto es justo el adecuado. La escena postedición presenta a un Chris Rock completamente diferente. Acabas de meterlo en la guantera. Si saliste de CB4 cuando aparecieron los créditos, te perdiste algo. Después de que pasaran todos los nombres, hay una escena extra. Chris Rock aparece de nuevo, música, pero no interpreta a Albert. No interpreta a MC Gusto. Interpreta a un personaje completamente diferente llamado Chip Pete. Chip Pete se acerca a un vendedor de periódicos y le pregunta cuánto cuesta un periódico. Al oír el precio, intenta regatear, ofrece 15 centavos en cambio y luego pregunta si el vendedor le leerá las buenas noticias. Ese es el chiste. Un tipo tan tacaño que no compra un periódico y quiere que alguien lo resuma gratis. No tiene nada que ver con el resto de la película. No tiene conexión con el grupo CB4. No tiene conexión con la trama. Simplemente Chris Rock haciendo un pequeño comentario cómico después de los créditos. En 1993, las escenas post-edición no eran comunes. Marvel aún no lo había hecho obligatorio, pero CB4 lo hizo de todos modos. Una pequeña recompensa para quienes se quedaron en sus asientos. 7 personas de esta película fallecieron. CB4 se estrenó en 1993, hace más de 30 años, y las pérdidas han aumentado. Eazy-E murió en 1995 por complicaciones del SIDA. Tenía 30 años. Apenas 2 años después de filmar su única aparición en un largometraje, Phil Hartman fue asesinado por su esposa en 1998. Tenía 49 años. Shirley Hemphill murió en 1999 por insuficiencia renal. Lwanda Paige en 2002 por diabetes. Isaac Hayes en 2008 por un derrame cerebral. La voz del chef de South Park. La única leyenda que escribió el tema de Shaft, interpretando al dueño de un club en una parodia de rap. Charlie Murphy murió en 2017 por leucemia, el hombre que llevó un arma real a su audición. Y Daí CD, maestro de puñaladas, murió en 2021 por un ataque al corazón después de CB4. Consiguió un papel en urgencias como el enfermero Malik Makrat. 190 episodios en 15 años. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Se suponía que CB4 no funcionaría. La sátira era demasiado aguda, los objetivos demasiado contundentes, y al comediante que la creó aún le faltaban años para convertirse en una superestrella. Pero, de alguna manera, todo salió bien. Raperos de verdad aparecieron para burlarse de sí mismos. Una tormenta de nieve no pudo detener el fin de semana de estreno. Y una canción falsa sobre partes del cuerpo predijo un éxito real 9 años después. Ahora conocen las historias detrás de las historias. Las audiciones, la secuela que nunca se hizo, las ofertas de festivales que siguen llegando. CB4 no fue solo una película. Fue un momento. Y momentos como ese no se repiten. Directamente con poco dinero. Gracias por ver.